foral del MINTIC. Este año también participé en una convocatoria del MINTIC sobre la cual nos pedían realizar 5 cursos en una plataforma que podía ser Coursera, edX, Platzi, creo que estaba también, y con base en ellas teníamos que hacer todas las certificaciones de los cursos y dar como una retroalimentación, como feedback a todos los cursos que habíamos realizado. Pues la idea, digamos, fue realizarla con autorización de Luis Fernando hacia principalmente Hightech y algunos compañeros que se nos van a unir de Avianca y de otras empresas. Voy a compartirles entonces una pequeña presentación. La idea es hacer algo teórico inicialmente e irnos a algo práctico, utilizando una plataforma que se llama Google Colab. Entonces, me avisan si por favor están viendo la presentación, por favor. Sí, se está viendo. Listo, perfecto, muchas gracias. O sea, el aprendizaje automático es como el sexo en el colegio, o sea, todos hablan de ellos, pero realmente el único que lo había hecho era el profesor. Entonces, pues, realmente se veía como una ciencia mágica, pero pues realmente lo que vamos a ver ahorita es cómo realmente se traduce esto a algunos pedazos de código. ¿Cuál es la motivación de esta charla? Y pues hay un artículo de una persona que se llama Aprendizaje Automático para Todos, donde ilustra estas gráficas de las cuales las saqué. Entonces uno ve artículos que dicen Machine Learning y entonces le muestran una matemática súper complicada, o digamos por el otro lado hay artículos en los cuales llegan y les muestran listo, esto es una fiesta, es la profesión del futuro, en los 5 años va a ser un crecimiento exponencial, y no pasan como tal de ahí en la explicación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que llega un problema en el cual necesitamos aplicar Machine Learning y pues no sabemos cuál coger para poderlo realizar. Pero pues más allá de eso, ¿por qué queremos que las máquinas aprendan? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el caso de Billy. Billy quiere comprar un auto y pues entonces él no sabe pues si ese auto está caro o está barato. Entonces llega y comienza a mirar la revista Motor, comienza a ver los precios y entonces digamos le dan, no sé, 20 millones. Entonces llega y no sabe si 20 millones sea bueno, o sea, sea muy alto o sea muy bajito. Pero entonces se da cuenta que el de este año vale 20 millones. No sé si cueste hoy en día un auto 20 millones, pero pues entonces digamos llega y dice el del año pasado entonces cuesta 19 millones, el de 2 años anterior cuesta 18 millones, entonces pues realmente Billy lo que está haciendo entonces es comenzando a ver un patrón en el cual mira que el precio del automóvil va a depender de la edad del automóvil, pero pues eso no va a ser inferior eso no va a llegar nunca como a 10 millones. O también entonces Billy ve que, por ejemplo, si el modelo es Audi o si el modelo es Renault, pues va a haber una variación como tal de precio. Entonces sería bueno tener como una especie de fórmula simple que nos diera todo el conjunto de soluciones como tal para todo problema del mundo, pero pues eso, digamos, es imposible, pues nos toca hacer como modelar un pequeño problema. En este caso nos vamos a concentrar en el modelado de los autos alrededor de esta sesión. Si aparte, por ejemplo, de la variación del precio y el modelo, como lo veíamos, vemos pues que hay la condición técnica, si por ejemplo el dueño anterior le dio mucha pata al carro, o si pues digamos uno no sabe si el color del carro influye, por ejemplo un carro rosado de pronto tal vez nadie lo quiera comprar. Entonces pues hay un conjunto como tal de factores que nos permitirán predecir como tal ese precio razonable del carro que Billy quiere comprar. Y pues digamos por ejemplo para el carro de Billy lo que tenemos que tener son 3 componentes para que comencemos a enseñarle a una máquina que nos pueda decir finalmente cuál es el precio adecuado de ese auto. Entonces, digamos si yo quiero detectar por ejemplo spam, pues yo le tengo que dar a la máquina un conjunto de ejemplos que son spam y otros que no son spam. Si quiero pronosticar, digamos, las existencias de inventario o cuántos
artículos de cierto producto por internet me van a comprar, entonces pues yo le tengo que mostrar como un conjunto de datos históricos de cuáles son las compras que me han realizado. Y ahí hay varias formas de obtener este conjunto de datos. Uno que es manual, entonces por ejemplo si yo tengo un clasificador en el cual yo digo, yo estoy interesado en que una maquinita, en que un celular me detecte si al frente yo tengo un gato o un perro, pues yo le tengo que dar muchísimos ejemplos de gatos y muchísimos ejemplos de perros. Entonces digamos que en general lo que va a hacer es que a través de un conjunto de algoritmos, que es la parte digamos inferior que tenemos, que es la otra dimensión, va a comenzar a aprender de ese conjunto de características, que es el de la derecha, de cada uno de los datos que tenemos, se va a alimentar de eso y de esta forma vamos a comenzar a entrenar ese conjunto de algoritmos de forma tal que después lo podamos usar para que cuando llega un ejemplo nuevo, él me pueda reconocer, por ejemplo, si eso fue un gato, si eso fue un perro. O si le damos ejemplos, varias muestras, donde tenemos diferentes precios de autos y estamos interesados en un auto que llegó nuevo al conjunto de datos, o si queremos saber ese precio, pues digamos que nos diga entonces si ese precio es muy elevado o no es muy elevado. En el caso, digamos, como tal del carro, las características de pronto son simples. Entonces, por ejemplo, yo tendría por un lado precio, que sería un atributo, tendría, por ejemplo, el cilindraje de un auto o el color, son características como simples. Pero de pronto, tal vez cuando llega una imagen, yo podría utilizar atributos simples como, por ejemplo, ¿no? el tamaño de la imagen, el nombre del archivo de la imagen, pero entonces si quiero predecir un gato o si quiero predecir un perro y el nombre del archivo no dice gato algo o perro algo, pues me va a quedar difícil predecirlo. Tengo que meterme a esa imagen y escarbar el conjunto de atributos que puede tener esa imagen. Ya lo vamos a ver como tal en un ejemplo. Y tal vez de pronto no sea natural que yo coja píxel por píxel a ver si eso es una característica, sino que busque, por ejemplo, digamos, si tiene como trazos o tiene este conjunto de elementos. Entonces, dependiendo del conjunto de datos que yo tenga, puede haber un conjunto de atributos un poco más o un poco menos sencillos. Si uno, por ejemplo, ve artículos relacionados con Machine Learning, entonces llegan y dicen, uy, las redes neuronales entonces van a reemplazar el aprendizaje automático. O realmente llegan y dicen, no, es que las máquinas van a dominar el mundo, eso se va a volver un Skynet y va a venir Robocop, o va a venir Terminator y va a comenzar a matar a toda la gente. Pues digamos que tampoco es así. Digamos que en el momento la evolución del Machine Learning está como aplicada a cierto conjunto de problemas específicos. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues una máquina puede, por ejemplo, realizar un pronóstico, puede memorizar, puede reproducir, puede elegirnos un artículo, pero pues no puede crear algo nuevo de la nada, ser inteligente muy rápido, ir más allá de su tarea o matar como tal los humanos en este momento. Y hay un conjunto de algoritmos que conforman el mundo actual del aprendizaje automático. Entonces tenemos un conjunto de algoritmos que nos sirven según tareas específicas que tengamos que realizar. Por ejemplo, tareas relacionadas con clasificación. ¿Qué sería como tal una tarea de clasificación? Entonces, el ejemplo que decíamos de, oiga, es que me dan una foto y yo quiero que automáticamente me diga si ese es un gato o si ese es un perro. O si tengo el conjunto de personas que pertenecen a mi empresa, a mí me gustaría, digamos, clasificar cuando llegan a mis oficinas, cuáles sí son de mi empresa y cuáles no son de mi empresa. O en el caso, por ejemplo, en este caso, yo tengo, digamos, que haber entrenado al conjunto de personas y decirles, oye, es que este mancito sí es de mi empresa, este mancito no es de mi empresa. Entonces, digamos, tengo inicialmente que darle muestras clasificadas para que él después me ayude como tal con la tarea. Tenemos algoritmos como tal de regresión, entonces tenemos el conjunto de atributos como tal de un auto y queremos predecir su precio. Entonces,
yo necesito pues darle ejemplos de los precios de los autos y los atributos, de forma tal pues que los algoritmos de Machine Learning los pueda entrenar de forma tal que después me puedan servir para predecir los precios como tal de los autos nuevos. Por otro lado, hay otro conjunto de algoritmos, por ejemplo, están las redes neuronales de las cuales vamos a hablar casi al final de esta sesión. Tenemos algoritmos relacionados con clustering, entonces en este caso tal vez la tarea no es clasificar si es blanco o si es negro, o si es un gato o si no, sino, por ejemplo, tenemos un conjunto de documentos y queremos clasificar los que pertenecen a determinado tópico. O queremos, digamos, ver cuáles están relacionados entre sí, pero no tengo, o sea, no los he entrenado previamente, no he entrenado el algoritmo previamente, sino que solo quiero que desde las características que tienen esos documentos, tráteme de hacer grupos a los cuales después entonces yo miraré, no, es que estos me los clasificó porque eran de tópico de ciencias, estos me los clasificó porque eran de tópico de deportes, entonces quiero formar como grupos de este conjunto de datos. Por otro lado, digamos, tenemos algoritmos que son relacionados con la composición de los algoritmos de enzima, que son los que se muestran a la derecha, que se llaman ensemble methods. Hay otro conjunto de algoritmos relacionados con lo que se llama reinforcement learning. Entonces, digamos, como darle un premio o un castigo si hizo bien o se hizo mal la tarea. Listo. Miremos inicialmente los que hoy en día son más utilizados, y nos vamos a meter en específico los clásicos. Vamos a tener que comenzar por ellos para poder entenderlos, un poco más avanzados. En la parte de clasificación, en la parte, digamos, de algoritmos de Machine Learning clásicos, vamos a tener algunos que son supervisados y otros que son no supervisados. Los supervisados, como lo habíamos dicho, tienen que tener un label. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, yo le tengo que decir qué es lo que quiero clasificar. Por ejemplo, en el caso del auto, si yo quiero que el algoritmo me prediga precio, yo le tengo que tener los atributos que van anclados como tal al precio. Si yo quiero que me clasifique si es un gato o si es un perro, yo a una fotografía que tomo le tengo que decir, oye, es que este conjunto de fotografías que tengo son de gato, y este otro conjunto de fotografías que tengo en otro lado son de perro. Entonces, digamos, esos son algoritmos como tal de clasificación, y lo que me hará el algoritmo entonces es que traza como una lineecita como la que se muestra acá, y el algoritmo en este caso ha clasificado peras en el lado inferior y manzanas en el lado superior. Pero hay otro tipo de algoritmos supervisados, es el caso, por ejemplo, de los algoritmos de regresión lineal, los que de pronto nos enseñaron en la universidad, en el cual nos dan un conjunto de puntos y queremos calcular como la línea de mejor ajuste, de forma tal pues que disminuyamos como tal el error de esa línea respecto al conjunto de puntos que tenemos dentro de nuestro dataset. Vamos a ver en específico un ejemplo con estos algoritmos de regresión. Entonces voy a permitirme abrir podemos aquí crear un nuevo archivo de colaboratorio. Este archivo es con el que vamos a trabajar de base, y trabaja con una tecnología que se llama Jupyter, que nos va a permitir tener bloques de texto. O sea, digamos, aquí yo puedo crear bloques como tal de texto en el cual digo, bueno, voy a explicar un algoritmo y los pasos que hice para realizarlo. Entonces, por un lado podemos tener bloques de texto, y aquí entonces podemos tener bloques de código.
digamos p.read CSV. Por ejemplo, digamos, queremos leer un archivo de texto. Entonces, ahí podemos tener combinados bloques como tal de texto y bloques como tal de código. Para que uno podría querer tener bloques de texto combinados con bloques de código. La respuesta es que para que después alguien que lea este bloque lo lea como si fuera un artículo y de forma tal que pueda volver a ejecutar este conjunto de pasos y que le den el mismo resultado que me dio a mí. Entonces, digamos, es lo que se llama un análisis reproducible. Entonces, este conjunto de notebooks, de igual forma como los tenemos aquí, ustedes los van a poder reproducir cuando yo les dé como tal el acceso a ellos. Voy a conectarme. Listo. Aquí yo tengo preparados algunos ejemplos. Entonces tengo un ejercicio de un desarrollo de modelos con el auto que Billy quería comprar. Entonces esperemos que lo cargue un segundito. Entonces aquí lo que tenemos entonces es bloques en los cuales tenemos texto y bloques en los cuales tenemos código. Aquí el lenguaje en el cual tenemos estos pequeños segmentos de código es Python. Entonces en Python uno digamos que no parte de cero a realizar todo, sino pues que podría utilizar también unas librerías preconstruidas. Una muy común que se utiliza cuando realizamos Machine Learning con Python o análisis de datos es Pandas. Esta librería, hagan de cuenta que nos permite como leer archivos de Excel o archivos de texto en tipo CSV y poder tener una especie de matriz con el conjunto de columnas que están en la parte superior y un conjunto de índices que son todas las filas que tenemos en la parte inferior. Aquí lo que hicimos en las siguientes líneas fue cargar un dataset, un data frame. Un data frame entonces es la forma en la cual nosotros cargamos una especie de tabla para poder realizar un análisis de datos y con esta función head miramos los 5 primeros datos o pues los n primeros datos, digamos, si solamente le decimos oiga, tómenme los 3 primeros datos, entonces bueno, aquí me salió un error porque inicialmente tengo que decirle que cargue el primer fragmento, que era este. Entonces con Shift Enter podemos ejecutar ese bloque de datos y nos carga las librerías. En este entonces le damos Shift Enter y nos carga como tal la ejecución de cada uno de los bloques de código. Podemos aquí decirle, digamos en este runtime, que corra todos los bloques de código que tenemos. Entonces, digamos que aquí lo que hicimos fue, a partir de una URL, esta URL normalmente son datasets públicos que tenemos de entrenamiento o pueden ser nuestros datasets cuando queremos realizar un análisis de nuestros datos. Lo cargamos, en este caso, y obtuvimos las 3 primeras filas. Listo, entonces aquí tenemos un dataset relacionado con información de autos. Entonces tenemos, por ejemplo, oiga, cuánto mide el carro, qué ancho tiene, cuánto pesa. Bueno, aquí digamos el dato de pronto que le interesa a Billy, digamos, esto está en dólares, pero pues es el precio. Si el carro es de diésel, si el carro es de gas. Entonces tenemos un conjunto de atributos, o sea, como lo veíamos, tenemos un conjunto de atributos y tenemos un conjunto de datos. Ahora lo que queremos es aplicar un algoritmo, en este caso vamos a aplicar un algoritmo de regresión para darle un precio aproximado a Billy que se quiere comprar un auto. Entonces, pues, este tipo de algoritmos de regresión pues nos puede servir como para iniciarnos en este mundo del Machine Learning y va a ser como similar la forma en la cual lo vamos a realizar con nuevos algoritmos. Por ejemplo, en el caso de una
regresión lineal, lo que queremos entonces es tener un conjunto de variables independientes, por ejemplo, digamos, el conjunto de caballos de fuerza que tiene un auto, y queremos obtener una respuesta. En este caso, la respuesta es el precio que queremos predecir. Miren, por ejemplo, acá que, haciendo un paréntesis, aquí dentro de los libros Júpiter, podemos también, dentro de pesos, tener como con una sintaxis, una forma de representar como ecuaciones. Entonces es un dialecto que se llama LaTeX, y él lo interpreta y nos lo presenta como si fueran fórmulas. Entonces, digamos, si en dado caso queremos hacer una explicación relacionada con una fórmula, aquí dentro de los notebooks podemos utilizar expresiones LaTeX para poderlas pintar. Listo, entonces queremos realizar nuestro primer algoritmo de Machine Learning, que va a ser una regresión lineal de esas que nos enseñaban como tal en la universidad. Lo que vamos a hacer es importar una librería que tiene ese algoritmo de regresión lineal. Aquí lo que vamos a hacer entonces es inicializar un objeto que nos permite ejecutar esta regresión lineal, y para poder realizar ese ajuste de esa línea que nos interesa, vamos a tener por un lado un atributo que va a ser las millas por galón que hace un auto en autopista. Digamos que queremos solamente utilizar ese atributo para poder realizar una predicción, y queremos averiguar entonces, según las millas por galón que hace un auto, saber cuánto cuesta. Entonces lo que hacemos es que inicializamos nuestras características con esta sentencia, y el precio que de momento nos da el dataset que nos descargamos. Listo, ya los cargamos como tal en memoria. Ahora lo que queremos realizar es un ajuste. Entonces lo que le decimos es, oiga, ayúdeme con el ajuste de esa regresión lineal. Aquí ya lo ejecuta, y dado que realizamos ese ajuste, lo que queremos entonces es que con base por ejemplo, estos valores podrían ser históricos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo carros de precios históricos, y entonces quiero predecir cuánto vale el que yo quiero. Entonces, yo podría, digamos, solamente decirle predecir. Con este caso, o sea, cuando llamamos a la función predecir, entonces él lo que hace es hacer como una ecuación de una recta, y puedo tener como tal el conjunto de parámetros que forman una recta. ¿Cuáles eran esos parámetros? Entonces, pues una recta entonces tendría por un lado la salida, por otro lado las variables de entrada, y tenemos dos parámetros, A y B, que son específicamente los parámetros que me sirven para poder calcular ese modelo sencillito de predicción de precios de autos. En este caso, el A nos dio 38.423, y menos 821 por el valor de los atributos, que en este caso solamente estábamos utilizando el valor de millas por galón que hacía en autopista nuestro auto. Entonces, si miramos como el conjunto de datos, si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos un poquito más arriba, entonces yo, por ejemplo, si tuviera, digamos, un auto parecido a un Audi, a este Audi que está por acá, y tengo el valor de millas por galón, 22. Entonces aquí me dice, oiga, un carrito que se hace 22 millas por galón cuesta $17,450. Vamos a mirar entonces cuánto nos dio con este ajuste de este algoritmo. Entonces digamos, tomamos, la fórmula nos dice entonces que, oiga, multiplique menos 821,73 por las millas que hace su carro. Las millas que hace mi carro, que el carro de mi interés son 22, y a eso entonces le vamos a sumar
Aquí esto es 38.423,31. Entonces dice, oiga, no, es que un carro de esas características le va a costar más o menos $20,345. Realmente, digamos, si aquí vemos, este costaba $17,450. Entonces está un poquito descachado como tal el algoritmo que nos ayuda como tal a hacer nuestro machine learning. Pero pues bueno, o sea, la idea de pronto, ¿qué podríamos hacer? Pues utilizar otras variables relacionadas con nuestro dataset. Y pues la idea no es utilizar a la loca las variables y meterle todo el conjunto de datos, pues realmente digamos que tenemos que ser muy cuidadosos de antes de ponernos a realizar un modelo, conocer nuestro conjunto de datos. Si estamos, por ejemplo, trabajando en buscar cuáles son las medidas de contención del COVID, pues nos interesaría, digamos, saber las comorbilidades que tiene una persona. Si estamos hablando como tal de autos, pues nos interesaría saber de factores relacionados con autos. Si no lo hacemos así, o si no tenemos esa relación, o si no hemos estudiado previamente a realizar estos modelos nuestro dataset, pues digamos que podemos encontrar algunas relaciones de pronto tal vez que no sean como tal naturales. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, sí, señor. Vale, tú estabas ahorita mencionando lo de los datos y la importancia de tener es como los datos bien definidos para poder hacer un modelo, ¿no? Sí, sí, señor. Y es Hubiera la sido, tarea que muchas veces nos quita más tiempo. la verdad, Sí, señor. sería chévere que hubieras mostrado cómo se hace una matriz de correlación para hallar, digamos, en un dataset como tan amplio que tú tienes, todas las variables que mostraste, sería Ujú, chévere ver como una matriz de correlación donde se vea cuáles son las variables que tienen más significancia sobre cuál y sobre ujú. eso realizar el modelo final o los Vale. modelos finales Sí, para poder válido, así. exactamente. Sí. Ujú. Precisamente, eh, aquí tengo otro notebook. Vale. Eh, digamos, por ejemplo, o sea, como decíamos, antes de ponernos a desarrollar algún modelo, es importante que nosotros podamos entender cómo se distribuyen este conjunto de datos de nuestro modelo, hacer, digamos, algún análisis inicial. Por ejemplo, el dataset inicial que teníamos entonces eh, es un dataset de 1985 y tiene algunos atributos como veíamos. Eh, Nosotros podemos como tal cargar este dataset y este dataset tiene un conjunto de atributos que veíamos también. Entonces tenemos por un lado el conjunto de atributos o características que se tienen o features y por cada una de las filas entonces tenemos un ejemplo de cada uno de los autos que estamos utilizando para que posteriormente nos van a servir para entrenar el modelo. Pero pues vemos que es un dataset, por ejemplo, que aquí en algunos datos, por ejemplo, tiene unas interrogaciones. Entonces, estas interrogaciones, pues nos toca de pronto ver qué hacemos con ellos. De momento, entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es eh, reemplazar esa interrogación que se tiene por un valor nulo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Vale, excelente. Sí. Listo. Eh, otro de los elementos o sea, que podemos realizar entonces es contar, por ejemplo, digamos, o sea, aquí encontramos que este lo volvimos nulo, pero no sabemos dentro de nuestras datasets si hubiese valores nulos. Entonces, listo, pues digamos, hay un conjunto de nulos acá que nos toca, digamos, como tratar de ver cómo manejamos esos nulos. La forma chambona de pronto de hacerlo sería pues quitar todos los nulos, o sea, pues están nulos y después qué tal, pero eh, digamos que no es aconsejado realizarlo de una sola, a menos que uno haya analizado previamente esos datos, porque incluso la ausencia de los valores nulos nos puede estar dando alguna información. Por ejemplo, digamos, si encontramos algún conjunto de artículos
y esos artículos entonces llega y dice número de compradores nulo, puede, digamos, estarnos diciendo, oye, es que ese artículo no lo compraron, o ese artículo de pronto tenía algunos dañados que pues no, o sea, no nos están contribuyendo a nuestro problema. Entonces, pues hay que realizar un análisis juicioso de los valores nulos antes de pensar en eliminarlos. Por ejemplo, en este caso lo que podemos realizar entonces es reemplazar, digamos, el conjunto de valores nulos que se tenían en cierto atributo por la media. Entonces la media, digamos, que no nos desvía, digamos, cuando, o sea, es un estadístico pues que nos puede, digamos, colaborar aquí para poder reemplazar estos interrogantes que nos aparecían en estos datos sin, sin desviarnos, o sea, sin sesgarnos respecto a los datos que teníamos. También entonces, bueno, después de limpiarlos, después, por ejemplo, de cambiarlos, porque podemos tener datos que son string y nos interesa, digamos, que hacer cómputos con ellos, entonces podemos cambiarles el tipo para que sea un numérico. Tenemos después que tenemos que tener convertir, por ejemplo, los valores por ejemplo, aquí no estamos tan acostumbrados a trabajar millas por galón, sino que trabajamos, por ejemplo, en Europa es muy común, o en Perú es muy común hablar de kilómetros por litro, entonces pues podemos hacer como tal la conversión. Si hay, por ejemplo, longitudes de auto que, por ejemplo, un camión es muy grande y hay un carrito muy chiquito, para que sean comparables, entonces nos gustaría de pronto que las medidas de los autos estuvieran normalizadas, podemos realizar ese tipo de conversiones. Si hay, por ejemplo, caballos de fuerza y hay caballos de fuerza grandes, medianos y chiquitos, nos gustaría trabajarlos así y no trabajar, digamos, 2501, 2502, 2503, 2504 caballos de fuerza, sino tenerlos, digamos, como en ciertos grupos como un poquito más manejables. Y después, al final, como decía nuestro amigo, ¿me repites tu nombre? Como nos decía, digamos, como tal David, una de las cosas inicialmente que realizamos después de realizar este procesamiento es pues saber cómo, o sea, cómo se distribuye este conjunto de variables respecto a las otras dentro de un dataset. Entonces, lo que hacemos ahí es lo que se llama un análisis exploratorio. Entonces comenzamos a mirar, oiga, cómo está, normalmente se mira cada una de las variables, cómo se distribuye, por ejemplo, cuántos tendremos de determinada marca, por ejemplo, cuántos tienen dos puertas, digamos, mirar a ver qué tipos de motores tenemos, que si hay algunos carros que funcionen a gas o que funcionen a diésel, y después entonces mirar a ver cómo es la correlación entre diferentes variables. Entonces, pues la correlación entonces prácticamente nos dice entonces es si, por ejemplo, para poder realizar una predicción, entonces, digamos, el highway millas por galón, entonces si tiene que ver respecto a la variable que era precio. Entonces aquí llega y nos dice, uy, es que esto está, o sea, la correlación o sea, en términos como muy simples, nos dice como si esos valores son medio parecidos o digamos uno puede utilizarse como para medio incidir o medio trata como de la incidencia en el otro. Entonces, digamos, si uno varía positivamente, el otro lo hace también. Aquí nos dice, digamos, que primero que la incidencia como tal es negativa y que pues de todas maneras pues siempre incide, tiene un buen valor que es el 0.7. La correlación, digamos, que normalmente varía de -1 hacia 1. Si es 1, entonces prácticamente nos encontraríamos con un valor en el cual si varía el highway millas por galón y varía el precio, entonces prácticamente lo hacen de forma similar. En este caso lo que nos está diciendo es que prácticamente si el carro hace poquitas
millas por galón, o sea, si el carro hace muchas millas por galón, el, el precio se me... ¿Cómo sería ahí? A ver. A mayor número de millas por galón, el precio se me va a bajar. A menor número de millas por galón, el precio se me va a subir. Bueno, digamos que aquí podrían ser autos tal vez que son los que llaman muscle cars, tocaría, digamos, mirarlo, porque son autos que tienen bastante potencia, pero pues también digamos que el combustible se nos está aumentando y eso los hace ser valiosos. Entonces, digamos, esto nos lleva, digamos, como a tratar de mirar a ver si podemos tener que buscar otra variable en los modelos de regresión, en este caso en el modelo de regresión que estemos utilizando. No sé si eso responde como tal tu pregunta. Sí, o sea, sí, está chévere que se muestre el análisis de la correlación de las variables. Y Exactamente. pues el- hay hay unas gráficas chéveres que se pueden hacer para ver por temperatura la correlación de cada una de las variables. Ahí es un poquito más claro para poder como dar una inferencia más rápida sobre qué variables infieren más para tener en cuenta en la implementación de algún. Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias por ese aporte. O sea, lo que el compañero nos dice es, aquí tenemos un poco de variables, aquí tenemos otras, pero ¿cuántas variables tenemos? Tenemos un montón. Entonces, pues, ayuda muchísimo en la evaluación de esta matriz de correlación, pues tener un valor aquí, o sea, en lugar de tener un valor, pues tener como un indicadorcito, digamos, si esto es verde o si es rojo, como para saber si este está elevado o no está elevado. Y hay otra forma, digamos, como tal que no tenía preparada, pero pues digamos que hay una forma con una librería que SNS es el prefijo, que nos ayuda como tal a realizar una visualización como tal de este estilo. Listo. Siguiendo como tal con el ejemplo de Billy, pues que quería como tal predecir el valor de su auto, el carro que es de su interés. Entonces, pues digamos que las millas por galón en autopista de pronto tal vez no le servía y pues él quiere, digamos, ir un poco más. Entonces, digamos, él quiere utilizar otro conjunto de variables, digamos, el tamaño del motor, los caballos de fuerza del carro, y con base en esos quiere realizar pues su modelito, su primer modelito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora digamos que con las variables digamos que ya no va a haber una sola, o sea, ya no va a estar solamente horsepower como la teníamos así. Y pues digamos que esta es la forma de poner comentarios, sino que ahora a esta variable inicial que teníamos pues para poder hacer nuestra regresión lineal, le vamos a adicionar otras, le vamos a adicionar estas de acá. El tamaño del motor, las millas por galón y los caballos de fuerza del auto. Y de nuevo, entonces lo que queremos entonces es que con base en este conjunto de variables nos haga un fitting según los precios que tenemos reportados dentro de ese dataset. Aquí lo que hacemos es, bueno, digámosle aquí en este, que corra todas las celdas previas. Con esto corremos el conjunto de celdas previas que teníamos y ahora vamos a correr la actual. Y de igual forma, como en nuestro modelo anterior, pues aquí nos dio unos parámetros que pues, o sea, son como la línea recta, solo que digamos no es ahora y igual a mx más b, sino que nos va a dar una pendiente en la variable 1, una pendiente en la variable 2, una pendiente en la variable 3, una pendiente en la variable 4 y el intercepto con el eje X, que pues es como la ecuación de la línea recta, pero pues ya no es como una línea en dos dimensiones, sino que va a ser un plano en varias dimensiones. ¿Por qué? Pues porque digamos que aquí ya le estamos adicionando otro conjunto de atributos. Entonces aquí lo que tenemos es que le decimos que ya el precio, o sea, el precio que vamos a predecir ya depende entonces de los caballos de fuerza,
del curve weight, del tamaño del motor de esta variable que teníamos originalmente. Entonces con esto digamos que ya podemos tener un modelo un poquito más evolucionado y podemos utilizar ciertas técnicas que nos permiten saber pues si ese está como bien o mal ajustado, porque pues otro de los intereses es que, listo, yo llego y ajusto un modelo, pero pues si eso no tiene nada que ver con los datos que estamos realizando, pues prácticamente no estamos haciendo nada. Otra de las cosas también que tenemos que evaluar es que si le entramos basura o le entramos algunos datos que no tienen nada que ver con nuestro modelo, o si los datos están muy descuadrados, pues si le echamos basura al modelo, pues nos va a salir como tal basura. Entonces, pues digamos que ese es un análisis que se tiene que realizar como de exploración de los datos antes de comenzar a producir como tal un modelo. Por ejemplo, digamos que vamos a ver un análisis sencillo que podemos realizar cogiendo una variable que teníamos, que era, digamos, las millas por galón que hacen autopista respecto al precio, que era, digamos, nuestra variable original. Con base en esta función, que es de una librería que se llama Seaborn, que nos permite hacer visualizaciones, y también, como decía el amigo, también hay una utilidad para mostrar una correlación un poquito más visual. Podemos también realizar una línea de regresión. Entonces, pues digamos que aquí nos grafica por un lado este atributo, que es el de millas por galón que estábamos obteniendo. Entonces nos lo pinta con puntos. Entonces digamos que aquí lo que nos está diciendo es que, oye, este carro realiza como 31 millas por galón y vale como $5,000. Pero pues aquí hay otro, por ejemplo, que hace como 60 millas por galón en autopista. Uf, este carro está bueno, porque cuesta, digamos, como $8,000. Este carrito pues puede estar bien chévere, pero digamos hay otros que, listo, digamos, tal vez yo me compré un muscle car, entonces digamos que este solamente me hace como 15 millas por galón y cuesta como 40, digamos, $45,000. Entonces, pues digamos que ya, no sé, a Billy se le salió como tal del precio. Era muy bonito y todo, pero pues se le salió como tal del precio. Entonces, lo que hacemos con esta representación es tratar de mostrar la línea con la cual estábamos realizando el ajuste, que nos dio como de este lado. Si miraron que, digamos, aquí nos está dando como una pendiente, en el primer ejemplo nos está dando como una pendiente negativa. Miremoslo por acá, si recordamos. Aquí nos estaba, digamos, dando 38.423 menos 821.73, da como una pendiente negativa. Y aquí digamos entonces podemos mirar qué tan cerca o qué tan lejos están como tal los puntos de esta línea. ¿Por qué? Pues porque, digamos, si todos los puntos están muy dispersos, pues ya, digamos, lo que uno comienza a hacer, pues ya, esto es un buen modelo, me faltan variables, o digamos, tengo que comenzar a mirar este conjunto, o sea, esta diferencia respecto de este punto, esta recta, a ver por qué me dio tan alejado. Entonces uno comienza a realizar unos análisis de los residuos que dieron aquí. Entonces, digamos, es una de las cosas que miramos aquí cuando realizamos un análisis respecto a la línea de predicción. Entonces aquí comenzamos a mirar que, oiga, es que, o si miramos como respecto a otra variable, por ejemplo, si miramos la regresión del precio, o sea, queremos predecir de todas maneras el precio, pero entonces queremos mirar esta variable, o sea, el pico de revoluciones por minuto. Entonces comenzamos a graficar esto y aquí nos da, aquí tiene un pico de 6.500 revoluciones por minuto, y este mancito cuesta, digamos, $10,000. Entonces, pues digamos que Billy evaluará respecto a esa variable, a ver qué tan chévere o qué tan frío es el precio de ese auto. Entonces, miren que, por ejemplo, trazamos esta línea de regresión y pareciera que no se parece en nada a la distribución como tal de los puntos. Están demasiado dispersos. Entonces, lo que podemos hacer es visualizar
lo que se llaman los residuos, o sea, comenzamos a tomar las diferencias de este punto respecto a esta línea, este punto respecto a esta línea, este punto respecto a esta línea. Porque lo que yo esperaría es, digamos, si hago una predicción, pues que los datos, o sea, yo no quiero, digamos, que, mejor dicho, pase por todos los puntos, y pues si pasara por todos los puntos tendría una línea súper ajustada, entonces tendría, digamos, o sea, prácticamente me estaría pegando como a todos los puntos de todo esto, y eso, digamos, que puede ser, digamos, un poco malo después si yo necesito predecir un carro, entonces pues ya se me va a pegar a los puntos históricos, entonces se aprende como tal toda la historia, pero pues para uno nuevo tal vez que no es tan bueno para predecir. O puede pasar lo contrario, entonces, digamos, no sé, me dio una línea o sea, como esta, digamos que no se ajustaba como tal a ningún punto, pero entonces cuando yo le colocaba un punto nuevo, pues eso, digamos, prácticamente me daba un valor que, pues, como si lo hubiera sacado por fuera de la manga. Entonces, digamos, o sea, digamos, uno de los análisis que muchas veces se realiza es mirar los residuos. Entonces, por ejemplo, digamos, si hacemos un análisis de residuos de las millas por galón en autopista respecto al precio y vemos cómo se distribuyen estos residuos, pues miramos que el comportamiento, digamos, pareciera o sea, que se desvía como tal de esta línea, o sea, digamos que no se nos va no se nos va a distribuir como de forma ecuánime esos residuos. ¿Eso qué significa? Pues que pareciera que yo tengo que realizar algo eh, algo más con este atributo que tengo que realizar. Por ejemplo, digamos, vemos que prácticamente tiene un comportamiento como el logo de Nike, o sea, como que pareciera que no es lineal este comportamiento, sino que puede resultar mejor, tener un coeficiente como elevado al cuadrado o algo así. Entonces, pues digamos que ya no será una regresión lineal, sino una regresión polinomial, tal vez la que podamos utilizar. En este caso, digamos que lo vamos a dejar un poquito más sencillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si por ejemplo en el primer caso, nosotros estábamos graficando y aquí solamente teníamos el pico de revoluciones por minuto, o teníamos, digamos, el atributo que era el comportamiento de millas por galón en la autopista. Pues aquí era solamente un atributo, entonces en el eje X tenemos el atributo y en el eje Y tenemos el precio. Pero pues si comienzan a aparecer nuevos valores, entonces ¿cómo le hacemos para visualizarlo? Entonces, bueno, o sea, hasta la tercera dimensión, hasta 3 dimensiones, pues lo podíamos graficar. Pero si ya se nos sale como tal de las manos una cuarta o quinta dimensión, lo que nos tocaría de pronto es tal vez ver como proyecciones de los planos para ver de a una dimensión al tiempo. Pero pues hay otra forma como tal de verlo, y es que yo entonces miro cómo se distribuyeron los valores que predije respecto a la muestra. Entonces lo que yo hago es coger cada uno de los valores, y entonces como hago un ajuste o entrené un modelo, o sea, cuando le hice el fit, entonces a esa línea de regresión, entonces él me ajustó el modelo. Entonces ahora lo que yo le hago es decirle, oiga, predígame para todos los datos que yo tenía. Y entonces eso me da un conjunto de valores. Entonces aquí le digo los valores que calculó, que están en azulito, y los valores que son actuales. Entonces eso me sirve, digamos, como para ver si realmente el modelo sí como que me está sacando algo de valor, o está totalmente como tal desfasado de las muestras que yo tengo. Entonces, pues, digamos que ahí nos desencaja, digamos que pues digamos que está un poquito desviado, pero pues digamos que no tanto. Entonces, pues puede ser, digamos, un primer intento para poder tener un modelo, pero pues que nos puede ayudar. Al menos fue nuestro primer intento y fue nuestro primer modelito. ¿Dudas hasta ahí? Listo, si no hay preguntas, entonces yo después pregunto. Listo, no, todo claro, excelente. Estos manes, digamos, ya van a quedar unos duros en Machine Learning. Y vamos a ver el segundo modelo, porque pues yo solamente, o sea, llevo una hora hablándoles cháchara y solamente hemos visto un modelo de regresión, que eso lo hace Excel. Entonces uno coge las filas de Excel y le dice, oiga, hágame una regresión lineal con esta vuelta, y ahí se lo saca. Entonces, no, pues me vine aquí a perder el tiempo en este cursillo y dice que Machine Learning, y me mostró fue un modelo
de regresión que eso lo utilizaba como tal en los 80s. Es cierto, digamos que este modelo, digamos que, o sea, pues, o sea, de un momento para acá son como un conjunto de técnicas, como si fuera una especie de toolbox. Entonces, o sea, como cuando uno va a descuartizar gente, y entonces tiene todo el conjunto de herramientas que le sirven para descuartizarla. Entonces, no sé, para trozar huesos, trozar, no sé, bueno, no sabría cómo, pero entonces uno tiene como un toolbox respecto al problema que quiere resolver. Entonces, digamos, aquí si tenemos un conjunto de, si tenemos un conjunto de valores eh, que son continuos, entonces teníamos, digamos, las millas por galón y queremos predecir precio, pues ese no sirve. Pero qué tal de pronto si entonces tenemos, por ejemplo, que queremos predecir el valor en un el valor del precio de un crucero y entonces queremos saber entonces si sale desde un puerto o si sale desde otro y si soy mujer o si soy hombre y si voy con niños o sin niños, entonces eso como cuánto me vale. O digamos si quiero, digamos, detectar spam y yo entonces tengo un conjunto de palabras, pues digamos que ya no es como tan natural pasarlo a un modelo de este estilo. O digamos si tengo un conjunto de tweets y queremos saber si ese sentimiento es positivo o negativo, entonces pues tal vez de pronto no es tan natural. Entonces pues digamos que hay un conjunto de algoritmos según el tipo de problema que quiero resolver. Por ejemplo, a ver, cuando comenzaron a salir, eh, y comenzaron a llegar los correos electrónicos, pues también comenzó a salir los problemas con el spam. Entonces, digamos, pues, listo, oiga, yo quiero, digamos, saber eh, si mi correo entonces tiene spam o no. Entonces, pues lo primero que se les ocurrió fue hacer un filtro. Entonces, oiga, no, voy a detectar qué es lo que es spam y qué es lo que no es spam. Entonces, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces o sea, lo mismo, entonces voy a conseguirme un conjunto de datos donde voy a tener unos buenos mensajes y otros mensajes con spam. Entonces, digamos, digamos, si, por ejemplo, si tiene Viagra, Casino 100%, si eso es puro spam. Si, digamos, tiene hola, ¿cómo estás? No sé qué, muy bien. Entonces, pues, digamos que pues, puede ser, digamos, un correo como bueno y no es spam. Entonces, pues, digamos que prácticamente como con ciertos conteos o algo así, uno podría realizar un algoritmo de clasificación. Un algoritmo de clasificación tradicional, como lo que veíamos del teorema de Bayes en probabilidad. Entonces, la probabilidad, digamos, posterior de que esto sea, digamos, un correo que no es spam, entonces es relacionado, digamos, al histórico de lo que yo me he alimentado de correos anteriores por la probabilidad de pronto, digamos, que tiene, digamos, de palabras buenas que detecté dentro de mi correo sobre las probabilidades de las palabras malas, y con eso, digamos, entonces me dice, oiga, no, este tiene como una probabilidad de que no sea spam. Entonces, digamos, es una forma de clasificarlo muy sencilla. O también, por ejemplo, podemos clasificar con algo que se llaman árboles de decisión. Lo que finalmente nos va a decir es que tenemos un conjunto de atributos, entonces digamos en este caso tenemos, por ejemplo, que una persona va a pedir un crédito o no, y pues lo que tenemos que hacer es que, pues, o sea, si yo soy un banco un poquito bien ricachón, como ningún banco existe así, pero pues digamos que colocáramos que es un banco bien ricachón que pues quiere, digamos, ver si la persona es buen prospecto o no, entonces pues que eso no queda libre albedrío de la persona que le está dando el crédito, porque pues puede ser el amigo de él, entonces lo que voy a hacer es colocarle una maquinita ahí que le va a ayudar a tomar las decisiones a esa persona. Entonces, si la persona necesita el crédito, pues cómo va a saber el banco si va a devolverle la plática o no, pues no habría forma de saberlo con certeza, pero el banco entonces se va a alimentar de muchos perfiles de todas las personas que tomaron dinero antes. Entonces, pues ahí van a alimentar, aparte de este conjunto de datos,
de información de edad, educación, ocupación, salario, y pues lo más importante pues es si él nos va a devolver la plática o no. Entonces pues, si pues de pronto el banco pues, o sea, no puede confiar ciegamente en una respuesta como tal de la máquina, sino pues que lo que va a hacer entonces es eh, dividir todo el, dividir dividir el conjunto de datos que se tienen en preguntas sencillas que pueda evaluar de si tiene o de no tiene. Entonces, por ejemplo, digamos, si la persona gana más de $128 o si, por ejemplo, tiene deudas por más de $1,000 y el sueldo no le alcanzaba, pues digamos que lo natural es que, bueno, pues yo no le voy a prestar porque de dónde va a sacar plata para podérmelo hacer, para poderme pagar. Entonces, pues, esta es la forma en la cual finalmente al modelo que llegamos con un árbol de decisión y esto lo sacamos automáticamente. ¿Cómo? Pues comenzando, digamos, prácticamente realizando conteos respecto a la distribución de cada uno de las personas. Hay un micrófono abierto, les recomiendo de pronto si me pueden ayudar, muchas gracias. Si por ejemplo, digamos, tenemos cierto conjunto de atributos en la historia, entonces si tiene un buen historial crediticio, si tiene un mal historial crediticio, entonces este es el data crédito que tenemos, pues que internamente nos evalúan como tal a todos. Entonces lo que hacemos entonces es que mirar a ver cuál es el atributo que nos hace dividir la población en un primer momento, o sea, digamos, el atributo que nos hace, digamos, separar los que sí me van a pagar de los que no me van a pagar. Entonces, digamos, si tiene un buen historial crediticio, entonces puede ser un buen separador, entonces comienzo por ese lado, entonces comienzo a separar por ese atributo. Después, entonces, lo que hago es irme al siguiente atributo a ver cómo hago esa separación. Entonces, digamos, encuentro que, por ejemplo, cuando si los que deben tienen una deuda y esta deuda es mayor a $1,000, entonces si la deuda es mayor a $1,000, entonces hay una población y si hay menor a $1,000, otra población. Entonces, con base en esa exploración de ese conjunto de datasets, el árbol de decisión pues construye esta representación que después le ayudan como al tomador para tomar, al tomar decisiones para poder decidir respecto a una persona nueva que quiere como tal un crédito. Este de regresión pues ya lo vimos. Hay otro conjunto de algoritmos que prácticamente lo que nos permiten realizar, lo que nos permiten ayudar a realizar es agrupar elementos que son similares. Y en este tipo de algoritmos, nuestro interés, digamos, por ejemplo, en el caso de los valores de los autos de Billy, nosotros teníamos los precios de los carros. Entonces, digamos, teníamos el valor etiquetado, pero pues, digamos, por ejemplo, aquí en este caso, no es nuestro interés tener un label, solamente, digamos, saber, por ejemplo, si tenemos, digamos, queremos clasificar si un carro es un bus o no en un sistema de conducción autónoma. Entonces, pues, si queremos saber de pronto si es un bus o no, pues digamos que lo natural entonces sería que yo agrupo entonces un conjunto de fotografías de buses y entonces yo lo que querría entonces es decirle, oiga, es que este mancito es bus o no es bus, pero es que muchas veces no es práctico, digamos, tomar millones de fotografías de buses. Muchas veces uno como que quiere que la máquina vaya un poquito más allá y que yo digamos que si encuentro como cosas parecidas a lo que sea en un bus, entonces como que me trate de agrupar los datos que ya sabe y me los comience como tal a jalar como hacia ese mismo grupo. Es lo que hacen, digamos, por ejemplo, cuando yo tengo un conjunto
un conjunto de clientes que me compraron, por ejemplo, hamburguesa, y entonces yo quiero como irme a ver como que otros clientes puedo meter que también les guste como tal la hamburguesa, pues para ofrecerles como tal la promoción. Entonces yo digamos que inicialmente entonces saco valores como parecidos de mis clientes, voy y analizo algunos que sean parecidos a su merced, que le gusta como tal la hamburguesa, y le ofrezco como tal la hamburguesa con cierto valor de probabilidad, pues poderle lanzar una promoción. O digamos, si por ejemplo estoy viendo, no sé, si me gustan las películas de aventura, de viajes en el tiempo y todo eso, entonces ahí es cuando Netflix le lanza como la opción de, oiga, ¿usted quiere ver Dark? Entonces, listo. Ahí, oiga, es medio parecido porque yo he analizado que a todas las personas que tienen más o menos su perfil, les gusta más o menos eso. Entonces, pues, yo quiero darle opciones como tal similares a su merced le gusta. Eh, bueno, vamos a ver otro ejemplito que tenemos por acá preparado, y es relacionado con lo que veíamos de árboles de decisión. Es un ejemplo bastante conocido en la literatura. En Kaggle hay un ejemplo. Kaggle es como es una empresa en la cual se colocan como retos, por decirlo así. Entonces lanzan un problema relacionado con Machine Learning a la plataforma, y entonces uno se postula para poder realizar una buena predicción. Y en algunos casos pues uno puede como tal ganar un premio, ganar el reto que se tiene. Entonces digamos que la plataforma es esta, de las que les hago mención. Entonces aquí hay bastantes retos como tal interesantes. Incluso este año lanzaron un reto en el cual daban como algunos bonos, pues para gente que solucionara problemas relacionados con COVID. Entonces aquí es una plataforma en la cual tenemos algunos, de igual forma como el que estamos trabajando en Colab, tenemos como unos notebooks públicos. Uno los puede tomar como referencia, uno puede tomar como el trabajo que uno realiza. Eh, También, según el problema, entonces tenemos los datos que vamos a utilizar para resolver nuestro problema, y pues uno puede lograr como un ranking en las competencias que haya trabajado. Entonces, pues digamos que es bastante bueno. Y dentro de uno de los cursos de Coursera que les voy a hablar como tal al final, uno de los cursos estaba relacionado en, oiga, ¿cómo hacer para ganar? O algunas estrategias para poder ganar en este tipo de competencias. Realmente digamos que al retarse uno, pues uno mejora como sus skills en la parte de data science, o sea, aprende algunos trucos por debajo que pues le pueden comenzar a ayudar en resolver no solo los problemas de Kaggle, sino pues aplicados como tal a la vida diaria, pues cómo los podría resolver y mejorar, porque pues digamos que ya adquiere esas habilidades. El ejemplo que les hacía referencia es este de Kaggle, que es el de Titanic. Entonces, pues digamos, pues todos, o sea, nos hemos tenido que ver la película, o nos hemos visto la película. eh, algunas veces entonces llegan y no, que, oh, Jack, te hundiste, no sé qué. Entonces, pues lo que vamos a mirar con este ejemplo es si uno, o sea, si uno se subió en un puerto y pagó tanto por el boleto, pues la idea es, digamos, si uno se hundió como Jack o lo rescataron, si lo rescataron o no, mejor dicho, si dado un perfil de usuario, usted tuvo la probabilidad de salvarse como tal del Titanic o no. Entonces, pues la historia del Titanic completa creo que la pueden mirar como referencia dentro de Kaggle. O sea, digamos, aquí preguntan, digamos, lo buscan por Kaggle, Titanic dataset. Entonces aquí, miren, aquí está el problema de Machine Learning from Disaster. Y aquí está
Y entonces aquí entonces les muestran un videito de qué fue lo que pasó con el Titanic. Entonces, bueno, digamos que eso fue en 1912, entonces pues digamos que ellos decían pues que ese barco era indestructible, pues, y finalmente pues colisionó en un iceberg, pero pues ahí digamos que en el momento de una emergencia, pues uno no sabe, digamos que, o sea, por ejemplo, de 2.224 pasajeros que habían, 1.502, digamos que se murieron. Entonces, pues digamos que la idea es explorar como que conjuntos de atributos hicieron que eso pasara, que la máquina, en este caso un algoritmo de Machine Learning, se aprenda como los atributos intrínsecos de él y que después nos sirva para predecir si uno, digamos, en esa misma situación se hubiese o no podido pues morir en ese Titanic. Entonces, aquí lo que hacemos es tomamos, bueno, pues en Google Drive, aquí entonces inicialmente tenemos como una librería que nos permite ir y cargarlos, o sea, como Drive, o sea, montar a Drive como si fuera una unidad de disco. Entonces toca realizar este procedimiento, que es de indicarle como tal la cuenta y de darle como permisos a Colab para que corra, para que pueda acceder a ese dataset. Aquí él nos da un token y aquí lo ingresamos. Entonces cuando ya nos da un token, entonces este notebook puede leer los archivos de Google Drive. Después entonces nos pasamos al directorio que es de nuestro interés y de ahí entonces leemos unos datos de entrenamiento del caso del Titanic. Después lo que vamos a hacer entonces es mirar el conjunto de atributos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el identificador del pasajero. Muchas veces entonces aquí uno en los datasets tiene que realizar procesos de anonimización o digamos darle como un ID de forma tal pues que uno no identifique como tal al usuario después. Por ejemplo, digamos, ¿qué tal por ejemplo, tengamos los datos de COVID y los distribuyamos a toda la población y los liberemos? Después entonces llega y alguien hace algún algoritmo y entonces se da cuenta que la dirección es del mancito que vive aquí en diagonal, entonces llega y dice, no, pues, puchica, o sea, sí me sirve el dataset, pero pues lo primero es mi salud, entonces no, yo voy a coger a pata a ese man porque tiene COVID. No, pues digamos que, o sea, la idea de pronto también hay que tener cuidado con este conjunto de datos y por eso digamos que hay ciertas regulaciones que hoy en día nos ponen como tal al tanto de este tipo de elementos que pueden surgir en la vida diaria. Pero bueno, digamos que aquí nos facilitan el Passenger ID y aquí le colocan un nombre. Digamos si la persona que estaba viajando fue mujer o hombre, la edad en la cual estaba, si tenía de pronto algún hijo o si es hijo de alguien relacionado, el ticket que compró, si la tarifa que compró, la cabina en la que estaba, digamos, hay unos clasificadores de pronto si la cabina, por ejemplo, si normalmente es como un crucero, entonces digamos está en la parte interna junto a los camarotes, entonces eso va a ser más barato que de pronto con una vista del océano, pues. Entonces puede ser un poquito más caro y el lugar en el cual en el lugar que embarcó. Y en este caso nuestra variable objetivo, o sea, nuestra variable que queremos predecir es si sobrevivió o no. En este caso, pues, comparemos este dataset respecto al dataset que teníamos como tal de nuestro análisis exploratorio y de nuestro modelo de regresión lineal. En este caso, pillen que nosotros teníamos un conjunto de atributos, este conjunto de atributos, y aquí teníamos el precio. Entonces, pues para poder saber más o menos los precios que se adecuaban al carro que yo quería, o saber cuánto cuesta el carro que yo quiero, entonces aquí yo comencé a tomar muestras y aquí entonces de cada una le decía como tal el precio. Aquí de igual forma, tenemos entonces un conjunto de atributos, pero entonces digamos que aquí lo que tenemos entonces es que la variable objetivo es si la persona se murió o no se murió, si no sobrevivió o si sí sobrevivió.
Entonces, pues, listo. Aquí podemos realizar de igual forma un análisis exploratorio. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos algo muy sencillo, que es, digamos, hacer unos conteos. De pronto, digamos, si la población que más sobrevivió eran hombres o eran mujeres, por ejemplo, digamos, aquí bueno, aquí coloquémosle las mujeres que sobrevivieron versus las mujeres que les dieron o sea, que pasaron a mejor vida. Entonces, digamos, aquí señalémoslo. Las que pasaron a mejor vida. Listo, volvamos a correr. Listo, las que pasaron a mejor vida, entonces, digamos, esta comparación es, digamos, las que, 1, sobrevivieron 233, 0, se murieron 81. Aquí, digamos, el anterior era los hombres, o sea, lo mismo, pero con los hombres. Entonces, digamos que aquí, uy, fue puchica, aquí se murieron 468 hombres y solamente murieron 109. Entonces, pues, bueno, tenemos aquí este análisis de pronto, oiga, ser hombre de pronto, bueno, yo no voy a hacer la predicción conmigo como ejemplo. Listo. Bueno, entonces digamos que acá podríamos hacer un histograma como tal de las edades de esta gente, pasando como tal a otro atributo. Entonces, listo. Aquí entonces nos dice, bueno, que de 20 a 40, bueno, más o menos de 20 a 40 años era la población. Aquí entonces, digamos, ¿cuáles no sobrevivieron? Pues no sobrevivieron los que están en 0. En 1, digamos, los que sí sobrevivieron. Realizamos como un preprocesamiento, de pronto los que son mayores o menores. Y creamos como tal un modelo. Miremos, a ver, me interesa de pronto aquí en este lado este conjunto de líneas. Entonces aquí lo que hacemos entonces es que cogemos un conjunto de variables que son las que vienen en X, y en X entonces aquí lo que vamos a hacer entonces es decirle cuáles son los atributos que son de mi interés para mi caso de estudio. Y lo que yo le digo entonces es en el Y el valor que quiero predecir. Entonces en este caso lo que hago es tomar el conjunto de atributos, digamos, por ejemplo, pues los que son, digamos, numéricos o los que son categóricos, pues digamos que el nombre no tiene como tal sentido utilizarlo. Entonces voy a tener en cuenta, digamos, este conjunto de atributos, tal vez la edad, el sexo, y todos estos menos el que dice si sobrevivió o no, porque el que sobrevivió o no va a ser el Y, o sea, el que vamos a predecir. Y el conjunto de los otros atributos que sean numéricos, pues va a ser el X. Entonces, digamos, bueno, una de las preguntas es, oiga, pero es que yo no solamente voy a tener atributos que sean numeritos. Por ejemplo, digamos aquí yo tengo uno que si es hombre o si es mujer. Entonces, pues digamos que antes de poder realizar ese tratamiento, pues yo lo que podría utilizar es como lo que se llaman como unos encodings, o sea, digamos yo por ejemplo aquí le diría, en lugar de utilizar sexo, entonces yo tendría como algo que sería como una especie de variable indicador. Por ejemplo, le diría, ¿es hombre? Y entonces digamos, si es hombre, digamos aquí cuando sea male, o sea, sea hombre, entonces digamos voy a tener 1, o digamos si es female, entonces va a tener un 0. Entonces es una forma como de codificar estos atributos, y aquí digamos me ayudan como tal a mi tarea de codificar eso y lo convierto como tal en un numerito. Algunos de pronto dirán, no, oigas, pero es que en R esto me lo hace automático. Pues digamos que indirectamente R le está haciendo la labor a uno para poder realizar ese encoding antes de realizar el procesamiento de este algoritmo. Por ejemplo, digamos otra que teníamos, digamos por acá, el embarque, ¿sí? Digamos, creo que es el puerto como tal de embarque. Entonces, digamos, oiga, pero es que digamos aquí, yo voy a tener, digamos, si es hombre, si es mujer, y esto pues digamos es 1 o 0, pero digamos si yo ya tengo más de una categoría, entonces ¿qué hago? Pues podríamos hacer lo siguiente. Entonces pues yo puedo tener una categoría que se llame si embarcó en el puerto S, si embarcó en el puerto C, si embarcó en el puerto B, y entonces si es ese, entonces yo le voy a colocar a todos los demás 0, y si es embarque de ese le voy a colocar un 1.
Si es embarked y aquí me dice que C, entonces yo voy a crear, entonces aquí tengo otro conjunto de atributos donde, a ver si lo podemos pintar un poquito mejor. Entonces, voy a sacar aquí entonces, a sacar este, y voy a sacarle una fotico a esto, y aquí voy a meter a la máquina Windows, y aquí entonces pego este dataset. Entonces, para codificar entonces yo lo que voy a hacer entonces es, para convertir en un numerito entonces, facilito. Entonces aquí yo lo que puedo hacer entonces es, entonces aquí voy a colocar, digamos que aquí tengo embarked S, C, S, S y tengo embarked B, por ejemplo. Entonces aquí yo lo que voy a hacer entonces es que voy a crear un atributo que sea embarked S, o sea, como cuando está el S, embarked C, y tenemos el otro, pues el que acaba de crear, que es embarked B. Uy, se me fue, pero bueno, listo. Entonces lo que voy a tener entonces acá, bueno, es la idea. Entonces, digamos aquí, como lo quiero codificar, entonces embarque de ese, pues digamos aquí este mancito era embarque de ese, entonces aquí le voy a poner 1, y aquí a este otro le voy a colocar 0, y le voy a colocar 0 a este. Y a este, digamos que era embarque C, entonces pues como en ese tiene 0, y aquí le voy a colocar un 1 acá, y a este le voy a colocar 0. Y con este, por ejemplo, en este hacemos lo mismo. Entonces, digamos aquí en este, voy a tener embarked S1, porque es ese, y embarked C pues es 0, y el B es embarked 0. Y ya después entonces cojo y elimino como tal esta columna, ya digamos que no me interesa. Listo. Ya, entonces en lugar de tener un atributo, tengo otros tres, pero pues en los tres digamos que ya convertí esto como si fuera una representación codificada. Esto lo pueden hacer en Pandas con una función que se llama, me parece que se llama mucho getDummies. GetDummies. Aquí ya vamos después a revisarla, pero pues digamos esa sería como la forma en la cual si tengo una variable categórica, una de las formas en las cuales lo puedo codificar. Y después entonces listo, preprocesé toda esta parte y digamos que ya aquí tengo como armado el modelito, el Random Forest Classifier, y entonces esto me da un modelo entrenado. Entonces es lo que me saca este conjunto de modelos, es un modelo entrenado, y entonces yo le puedo, digamos, decir, oiga, ¿cuál es como mi score de hacer el fitting? O sea, digamos, cuáles son como mis variables que resultan como más relevantes respecto al modelo de entrenamiento que hice con este algoritmo que se llamaba Random Forest. Hagan de cuenta, digamos, que el Random Forest es coger varios algoritmos de esos de los arbolitos de decisión que utilizábamos para el crédito, pero entonces uno ayuda o sea, tomo varios arbolitos entre todos y entonces comienzo de pronto a construir un árbol más grande que me ayuda, digamos, a unir todo el conjunto de arbolitos chiquitos para tomar una mejor decisión. Con ese conjunto de arbolitos, ¿qué es lo que hacemos? Entonces miramos a ver cómo me rankea el conjunto de variables respecto a mi predicción. O sea, digamos, después del entrenamiento me está diciendo, oiga, ¿cuál es como la variable utilizando Random Forest que he encontrado que pesa respecto a otras? Entonces, bueno, pues digamos, aquí llega y me dice, oiga, es que la edad es importante, después digamos que el sexo sea hombre, que la clase, digamos, sea luxury, o sea, digamos, si fue un luxury de clase, entonces, no sé, tal vez tengo más probabilidad de
que sobreviva. Y digamos, por ejemplo, bueno, qué curioso, digamos, el puerto de embarque también como que al parecer tuvo que ver. Y entonces con base en ese conjunto de atributos, ahí tenemos como un arbolito entrenado. ¿Qué podemos realizar con ese árbol entrenado? Pues lo podemos guardar. Entonces guardamos ese modelito de árbol entrenado y lo persistimos en un archivito, en un pickle, normalmente se utiliza. ¿Por qué querríamos guardarlo en pickle? Pues digamos que después ya tenemos mi algoritmo entrenado, después entonces lo que yo podría hacer es que el algoritmo de predicción baile ese algoritmo entrenado y después entonces nos sirve para llamar, a ver si aquí tengo el ejemplito, llamar una función de predicción. Entonces yo podría entonces guardar ese modelo, o sea, ya lo tengo preentrenado, no tengo que volverlo a entrenar, y ese modelo, digamos, ya entrenado, lo utilizo para activar una función predict cuando me den un estímulo desde afuera. Entonces puedo poner, digamos, un servicio REST, GraphQL o un web service, o sea, como lo quiera, y entonces llego y le pregunto como tal al modelo, oiga, si yo tengo estas características, entonces me voy a morir o no. Listo, usted no se va a morir. Excelente. Entonces, si digamos, si es una mujer con tal perfil y todo eso, entonces se va a morir o no se va a morir, se va a morir. Uy, pilas que se tiene que cuidar si se sube a otro nuevo Titanic. Entonces hagamos ese ejemplito. Digamos que aquí yo tengo, a ver si aquí lo tengo. Listo, aquí tengo entonces. Aquí entonces, digamos, ya había entrenado mi algoritmo y todo eso, entonces quiero entonces mirar, bueno, tengo un nuevo pasajero, digamos que sea el 1001, que se mostró en la clase 3 y que se llama Salomé Naranjo, que es el sexo femenino, que es una edad de 42, que pues tiene dos hijos, que pagó de tarifa tal, que embarcó en tal lado y que era la cabina, digamos, de código tal, pues digamos que ese código pues prácticamente nos puede dar si la cabina era interior o la cabina era exterior. Y entonces ahora lo que yo quiero saber entonces digamos si con base en ese conjunto de datos, pues digamos que aquí entonces creo como un data frame, le lleno como tal con los datos de mi dataset, y entonces yo digo, oiga, aquí tengo mi ejemplito sobre el cual quiero que me dé una predicción. Entonces aquí, listo, yo llego y le digo, listo, aquí yo llego y cojo los atributos, pues me toca entonces hacerle, o sea, si aquí yo le hice algún tratamiento a estos datos, entonces, por ejemplo, si me llegaba la edad y yo a mi algoritmo entonces lo entrené para que fueran los rangos de edades de 0 a 20 años, de 20 a 40 y de 40 a 60 años, pues me toca hacer lo mismo con el dato como tal de entrada, porque pues yo lo entrené bajo ciertas características, me toca pues para el dato nuevo de entrada para que se ajuste, digamos, a eso, pues que tenga las nuevas características. Y aquí entonces yo llego y le digo al algoritmo prediga, y entonces predice, y aquí entonces predice si esa señora si sobrevivió o no sobrevivió, pues en este caso digamos que lastimosamente pues no sobrevivió. Entonces digamos que este es como un pequeño ejemplo, o realmente digamos que ya llevamos como 2 ejemplos de lo que podemos realizar con estos algoritmos. Normalmente pues en síntesis lo que queremos entonces es tomar un conjunto de datos del pasado, alimentamos un modelo, pero pues no cualquier modelo, depende de nuestro problema, alimentamos, cogemos ese conjunto de datos, después lo entrenamos y después entonces queremos dar un valor respecto a cierta predicción. Listo. Hay, digamos, ciertas consideraciones que toca tomar dentro de ese dataset. Por ejemplo, si a mí me dan el dataset completo, entonces, oye, ¿yo cómo voy a saber esto, cómo se va a comportar en la realidad? ¿Cómo voy a saber si eso sí me va a funcionar bien? Yo tengo estos datos históricos, tómelos a ver y usted qué hace. Entonces, pues, uno, ¿qué es lo que haría? Pues, entonces si uno le dan el dataset completo, entonces uno llega y coge su dataset y entrena sus algoritmos con cierto porcentaje como tal de sus datos. Entonces, digamos, es como si, o sea, toma por ejemplo, digamos, no sé,
70% para entrenarlos, o el 60% para entrenarlos, y el otro pedazo lo va a utilizar pues para probar si su algoritmo se está comportando a la altura de los datos que requiere predecir. Entonces, lo que hace es que coge el conjunto de datos, listo. Por ejemplo, digamos en el caso de Billy, entonces utiliza el 60% para predecir y eso entonces le coloca el precio ahí, listo, ahí está el precio marcado, llega y comienza a entrenar su algoritmo. ¿Y qué hace con el resto de los datos? Entonces, digamos, el otro 40% llega y lo coge, haga el ejercicio, digamos, de quitarle el precio y colóquele esos datos a ver qué le da a su algoritmo. Entonces, listo, aquí le da un poco de resultados, listo, ahí le da unos precios, que es los precios como con un simbolito de gorrito. Ahora entonces, de ese 40% ya usted le había quitado los datos que quería predecir, pero los precios que tenía acá. Pues ahora compárelo respecto a lo que les dio el algoritmo y entonces con base en eso pues comienza, digamos, a tomar algunas medidas y eso le sirve, digamos, para ver si lo que está haciendo se está alejando o acercando a la realidad. Si lo quiere realizar con un algoritmo, bien, y ese le funciona bien, excelente. Y si, digamos, le da cierto valor de verdad, pues bien. Pero entonces lo que puede realizar entonces es probar diferentes tipos de algoritmos para ver, digamos, si le da como tal algo mejor. Y eso depende también del problema, porque es que, por ejemplo, entonces usted llega y lo hace con árboles de decisión y lo hace con regresión lineal, son los tradicionales. ¿Qué de pronto fortalezas podría tener este? Pues que es muchísimo más fácil explicarle, por ejemplo, a una persona, oiga, no es que aquí usted está teniendo en cuenta los caballos de fuerza del carro y entonces si eso sube un poquito, pues eso le va a costar un poquito más. Si tiene, digamos, un carro que es de marca Audi, entonces eso le va a costar un poquito más. Si eso, digamos, aparte de eso es 4x4, entonces eso le va a costar un poquito más. Entonces, bueno, usted ajustese más o menos al perfil. Pero digamos, si por ejemplo, usted tiene otro tipo de algoritmos, o sea, que es una red neuronal, entonces listo, usted llegó y entrenó la super red neuronal con 20.000 capas, que ya vamos a ver, digamos, un ejemplo de redes neuronales, con 20.000 capas y eso lo utilizó para cualquier algoritmo que haga, usted le mete los datos y eso le saca como tal los datos, después entonces llega y, ay, pero le pregunta a la persona, ay, pero entonces, ¿por qué me dio ese dato? Y entonces llega y dice, no sé por qué usted me metió un conjunto de datos, eso hizo unas marañas por ahí matemáticas y después le sacó un resultado. Entonces de pronto tal vez toca fijarse en que según el tipo de problema que uno haga, pues si uno requiere que eso sea explicativo hacia el usuario. Por ejemplo, muchas de las cosas que uno muestra como tal en los bancos. Entonces, listo, usted llegó y le entrenó un algoritmo. Y por ejemplo en el de créditos, por eso digamos lo mostrábamos como si fuera un arbolito. Es muchísimo más fácil decirle a la persona que está como entendiendo como tal la estrategia es, es que usted me está clasificando los datos porque es que este man tiene probabilidad de colgarse en, si tiene deudas en esto, entonces es probable que pague las que son de casa y no me pague mi tarjeta de crédito. Y aquí, digamos, si la persona tiene entre 18 y 25 años, de pronto se va para alguna rumba y pues después no me va a pagar lo que yo le presté de los vestidos que se compró con la tarjeta de crédito. Entonces, no, yo no sé si prestarle ese mano o no. Y entonces llega y le dice, pero bueno, que mire que este man tiene antecedentes de que, por ejemplo, estaba en este mismo comportamiento y sí las pagó. Entonces, bueno, excelente. Entonces, sí, no, mejor tomémoslo como tal decisiones. Entonces, es mejor de pronto tener, en algunos casos, algoritmos que sean explicativos para que la gente, entonces, digamos que cuando yo le doy un algoritmo de estos, pues sepa que en específico que está realizando como tal ese algoritmo, a de pronto tratar de tener algoritmos como de caja negra que realizan algunos cómputos, pero pues de pronto que yo no sé la mecánica por debajo qué es lo que está pasando. Veamos, digamos que de momento algunos de esos, porque pues digamos yo se los nombro y qué tal que les esté hablando como tal carreta, ya me comentarán. Entonces aquí tenía, digamos, otro que se llama el MNIST. MNIST es
pues digamos es un dataset bastante conocido de pronto para las personas que han trabajado con señales, y entonces es un dataset en el cual están como los numeritos. Entonces hay un conjunto de numeritos, por ejemplo, aquí está el 5, aquí el 0, numeritos a mano alzada el 4, el 1, el 9, y digamos están repetidos. Por ejemplo, muchas veces lo que uno puede hacer, digamos, si no tiene tantas muestras, a veces lo que hacen entonces es girarlo un poquito, voltearlo horizontalmente y todo eso, y así, digamos, amplío mi dataset. Y entonces digamos que o sea, aquí entonces yo lo entreno, yo tengo este dataset de muestra, también es para un algoritmo de clasificación, y lo que quiero entonces es saber si este es un 5, si este es un 0, si este es un 4, si le coloco un nuevo número, pues ese que si me reconoce cuál es el numerito. Entonces, aquí lo que yo tengo, entonces es, eh, hay una librería que se llama TensorFlow, se utiliza para programar este tipo de algoritmos de redes neuronales. Cuando, digamos, ya comienza a crecer el número de capas y todo eso, entonces ya le llaman Deep Learning, digamos ya, o sea, ya lo comenzaron a llamar de otra forma, pues porque el cómputo y el conjunto de procesadores y todo eso, y la capacidad de cómputo disminuyó, entonces ya puedo tener computadores en clúster para entrenar nuevos algoritmos y todo eso, y entonces ya, digamos, cosas relacionadas, por ejemplo, con reconocimiento de texto, cosas relacionadas como con procesamiento de voz, procesamiento de imagen, cosas, digamos, que son no estructuradas. Este tipo de algoritmos han dado buenos resultados. Entonces, por ejemplo, bueno, digamos que aquí entonces importamos TensorFlow, importamos una librería utilitaria, pues para que, o sea, TensorFlow es un poquito enredado o sea, si uno lo lleva, digamos, a la parte inferior, pero entonces, digamos, hay una API que se llama Keras, que permite, digamos, trabajarlo como a un nivel un poquito más alto. Y entonces aquí lo que yo hago es que este MNIST es, o sea, es como el dataset, y esto digamos que ya tiene como la librería, el dataset precargado. Yo lo precargo con los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Y entonces aquí graficamos los datos de entrenamiento. Entonces aquí los dividimos en una rejilla de 5 por 5 y los mostramos como tal, como imagen. Estos son los datos que tenemos, un ejemplito de los datos. Y aquí entonces lo que hacemos entonces es mirar los Y, digamos, en este caso, es, digamos, que yo tengo, digamos, aquí 5 en monachito, y el label que tengo, entonces me está diciendo, este es un 5, el siguiente que sigue es un 0, un 4, un 1, 9, 2, y el último entonces es un 1, pues es una línea ahí toda torcida, pero eso es un 1, el 9, el 0 y todo eso. Entonces aquí tengo los labels relacionados con estas imágenes. Ahora entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues digamos que lo que voy a hacer, pues digamos que aquí ya me los tienen divididos, o sea, me los entregan divididos en el conjunto de training y el conjunto, aquí veíamos entonces el conjunto de training con los que entreno y con los que pruebo, ¿sí? Pero entonces yo también podría decirle, si no lo tengo, digamos, aquí entre nos, entonces yo podría llamar una función que se llama train test split, y entonces los divide aleatoriamente, digamos que donde yo le digo el tamaño de prueba es 0.3, entonces aquí me va a sacar el 30% de los datos para prueba y el 70% para entrenamiento. Y aquí también lo puedo inicializar con una variable de semilla. ¿Para qué son importantes estas semillas? Porque es que, digamos, si uno quiere generar números aleatorios y uno los hace en este formulario, en un computador, y después los va a correr otra persona y le dan datos diferentes, pues si es aleatorio, pues obviamente le va a dar diferente. Pero esta semilla, o sea, esta semilla funciona porque realmente no es que sean tan aleatorios, sino que son pseudo aleatorios. O sea, yo le doy como un numerito aquí, y si mi semilla es igual a la del otro, pues digamos que el valor entre comillas aleatorio, ahí le va a dar a él igual. ¿Y para eso para qué sirve? Pues para que yo pueda reproducir esto en este computador, y otra persona que va a hacer el estudio por allá en otro lado le dé lo mismo, porque si no me podrían dar cosas diferentes. Listo, pero entonces, bueno, digamos que aquí, no me dejen desviar, pero entonces digamos que acá, entonces vamos a construir nuestra red neuronal para poder clasificar estos numeritos. Entonces aquí yo le digo, oiga, es que yo quiero una capa
de redes neuronales, que sean 28 redes neuronales por ahí, y después una red que las agrupa. Entonces tenemos 28 por 28 redes neuronales por allá, digamos hay otra que las agrupa, una red densa. ¿Por qué 28 por 28? Pues digamos que para que coincida con los píxeles, que sea muchísimo más fácil de computarlas. Después entonces lo que yo digo es, oiga, aquí hago una operación que se llama dropout, entonces eso permite, digamos, yo lo que digo es que voy a tener otro conjunto de niveles en los cuales, listo, yo voy a quitar como ciertas conexiones. Entonces, por ejemplo, esto está muy inspirado como tal en el cerebro, entonces, miremos acá un ejemplo de referencia de qué es lo que estamos, o sea, por qué le digo, digamos, ahí 28 por 28 y lo encontramos como tal en este artículo, que es un poquito parecido a lo que les estoy mostrando, pues es, digamos, el que utilicé como referencia, pero que nos sirve como tal para guiarnos. Aquí entramos a la parte como tal de redes neuronales. Y yo les voy a pasar entonces el enlace pues para que le echen una revisada, porque yo solamente les estoy contando un pedacito como tal de la historia, un pedacito digamos inicial, pero pues digamos que es de relevancia. Entonces esta es se llaman redes neuronales porque tratan de imitar entonces el comportamiento como tal del cerebro. Y miremos a ver, normalmente muestran acá, bueno, entonces aquí muestran entonces por ejemplo, yo llego y digamos tengo aquí un conjunto de entradas, entonces estas entradas en nuestro caso son como los píxeles como tal de la imagen. Aquí hay cositas en la mitad que tienen un conjunto de conexiones que son como mis neuronitas que toman como tal de decisiones y después entonces aquí me dan como tal unas salidas, en este caso mis salidas va a ser, ¿es el 1? ¿Sí o no? ¿Es el 2? ¿Sí o no? ¿Es el 3? ¿Sí o no? Entonces digamos que este es mi modelado de redes neuronales. ¿Y por qué le llaman redes neuronales? Porque entonces digamos que aquí hay algo parecido relacionado como con el cerebro, con las conexiones, o sea, esto tienen como unas dendritas y entonces aquí, digamos, si se activa como tal la neurona, entonces esto, digamos que aquí se refuerza como tal esa conexión y entonces digamos que eso activa como tal una neurona. Entonces digamos que, por ejemplo, cuando ya tengo muchísimas más neuronas, entonces lo que yo formo es un conjunto de capas, este conjunto de capas que vamos a utilizar para poder revisar nuestra imagen a ver si era un 4, o sea, por ejemplo, digamos aquí, el 4 que estaba acá, si realmente va a ser el 4 y si me va a decir efectivamente que era el 4. Entonces, este es digamos como el símil de lo que se está realizando como tal como en nuestro cerebro y es la inspiración para realizar este tipo de algoritmos. Aquí hay unos videos que les recomiendo como tal ver. Bueno, en este caso sigamos con como en nuestro ejemplito, con nuestro símil. Entonces, listo, aquí teníamos como el conjunto de capas de redes neuronales. Entonces aquí toman los píxeles de la imagen, los convierte como tal los agrupa y los suma para convertir un dato. Después entonces le quitamos como algunas conexiones que se tenían, de forma tal como para que para que lo fuerce a aprender. Es como cuando en el conocimiento entonces uno oye y se aprende la lección para mañana, pero entonces él aprende como tal para el examen. Y después del examen, entonces, llega el examen final y en el examen final usted no se acuerda de qué era eso. Pero entonces, digamos, si ya de poquitos a poquitos, entonces usted aprende hoy, aprende después al siguiente día y todo eso, entonces eso le queda como reforzado. Entonces, digamos que aquí el dropout como que trata, digamos, de quitar ciertas conexiones para que eso se le comience a aprender a usted. Entonces, digamos, como para que tenga cierto conocimiento y no que lo fuerce, digamos, si es un píxel de tal forma, pues ya se va a ir siempre por el mismo lado. Y al final entonces sumo como tal como ese conjunto de resultados, teniendo como una capa de 10. ¿Por qué de 10? Pues porque es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 los que vamos como tal a reconocer. Aquí utilizamos un proceso de compilación de esta red natural, de esta red neuronal, en el cual utilizamos un optimizador que se llama Adam. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos optimizadores? Entonces, digamos, lo que hacen es que
hacen un barrido hacia adelante, entonces listo, ya se aprendió como tal de los datos, y después entonces comienza hacia atrás a barrer, digamos, como ajustar el conjunto de pesos, y a comparar entonces los pesos de las redes, para que entre sí tengan coherencia, y aparte de eso, pues que normalmente en estos casos, así como hacíamos con el precio, pues uno trata, digamos, de colocarle como una función de error, o sea, como que yo le di unos datos, trata, digamos, oiga, esos datos tienen que más o menos ser parecidos a lo que usted calcula, por eso le colocamos como tal un optimizador. Después entonces le decimos, oiga, haga el fit, y después evalúe a ver cómo se comportó. Esto se demora, digamos, un poco como tal realizando el entrenamiento, entonces no lo vamos a entrenar hoy, yo lo traje como entrenado. Después lo que hacemos entonces es que al modelo le decimos que prediga determinada imagen. En este caso, digamos, le decimos que sea una imagen que tenía como tal este numerito, y después entonces ya después de cierto entrenamiento y todo eso que queda listo, entonces pues digamos, aquí entonces el label que tenía la imagen es 5, y aquí me dice, me predice que eso efectivamente como tal era 5. Este es, digamos, como un ejemplito de en general cómo funcionan las redes neuronales, pero hay muchísimas más que pueden ver en el artículo que les voy a pasar de vuelta a su correo. Por eso de pronto es importante que las personas que no hicieron como tal el registro en el Excel, por favor que me ayuden incluyendo su registro, pues para poderles enviar la información de retroalimentación. Y listo. Después entonces hay otro conjunto de redes, por ejemplo, relacionadas con imágenes, entonces que detectan como tal imágenes, y para ellas es muy relevante, por ejemplo, hay una operación, si uno de los cursos de procesamiento de imágenes, uno digamos que hay una operación que se llama la convolución, y la convolución que le ayudaba a uno entonces a colocar, por ejemplo, como si uno se mete a uno de estos procesadores o sea, como a estos programas que le ayudan a uno a volver una imagen gris, a detectar bordes y todo eso, pues es la función, digamos, que hacen una convolución ahí. O sea, la convolución prácticamente le ayuda a usted como a detectar los bordes, y si detecta los bordes, entonces le ayuda como a detectar un conjunto de siluetas. Y si la silueta resulta que tiene como forma de cara, entonces le ayuda como a detectar caras. Y si aparte de eso, entonces hacemos como una composición y ya no quiere detectar la cara, sino quiere detectar como a la persona, pues digamos que eso le ayuda un poco más. Entonces digamos que con base en ese fundamento, entonces es que trabajan este tipo de redes neuronales. O sea, por eso digamos que tiene como tantas capas, como que la anterior entonces detecta ciertos rasgos que la otra refuerza, entonces digamos detecta primero líneas, después entonces el otro detecta como caritas, el otro digamos detecta digamos ya como tal las personas, y eso es lo que internamente está pasando como en una red neuronal. Por ejemplo, digamos que aquí lo vemos en el ejemplo del gatico. Entonces el gatico lo pasamos por una convolución. Esto digamos que si tenemos esto partidito por ciertos atributos, entonces realmente son como las cositas con las que alimentamos nuestras caritas de la red neuronal, y después entonces esto es lo que me va a decir si es un gato o no es un gato. Esto es lo que por debajo pasa, digamos, para reconocer imágenes con redes neuronales convolucionales. Y hay otro tipo de ejemplos, por ejemplo, para los que trabajan bien estas redes neuronales. Por ejemplo, cuando queremos detectar como la tentativa ocurrencia de una palabra. Entonces, aparte de que o sea, entrenamos a la red neuronal, eh, como, como con pedazos de una oración, de forma tal que pues, pueda tratar de predecir cuál es la vocal que va en la siguiente, o digamos si son palabras, entonces poder predecir, digamos, cuál es la palabra que va a continuación. Entonces, digamos, con eso ya podríamos tener las bases para formar un lenguaje, o para detectar como relaciones como tal entre palabras. Es simple, pero pues realmente como tal trabaja bastante como tal bien. Pues digamos que este es como en general un vistazo pues
como al estado como en general de lo que se está trabajando actualmente, pues normalmente ahorita digamos uno puede realizar el algoritmo o puede digamos conseguir redes neuronales entrenadas. Uno lo que hace es como quitarles esa última capa y utilizarlos como para otro tipo de algoritmos. Por ejemplo, si ya se tiene entrenado un algoritmo que haga reconocimiento de texto, reconocimiento de caracteres, y uno lo quiere utilizar para un contexto especial, muchas veces lo que ahora se hace entonces es que se entrena una red poderosa, se le quita como la última capa, se ajusta pero solo digamos para entrenar la última capa y que para que le sirva para su problema específico. Entonces digamos eso se utiliza muchas veces cuando el algoritmo, la red neuronal da muy buenos resultados cuando, por ejemplo, para clasificar objetos, pero entonces uno ya quiere que clasifique los objetos de su contexto. Entonces, por ejemplo, digamos, ya quiere que reconozca, por ejemplo, rostros, pero entonces ya quiere que reconozca los rostros de mi empresa. Entonces, digamos, pues eso normalmente se utiliza o es una forma de utilizar ese tipo de elementos para los usos específicos a cierta disciplina. O muchas, pues también tenemos conjunto de algoritmos ya entrenados para propósito general. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Luis. Luis es un componente cognitivo, por ejemplo, o el componente Lex de Alexa, que nos permite la persona le da un texto libre y entonces uno lo relaciona como con un intent, o sea, como con lo que realmente quiere la persona. Entonces, digamos, yo le digo, oiga, es que quiero comprar un boleto de avión. Entonces, digamos, oiga, realmente usted me lo dijo así, pero lo que quería decir es que yo tengo una funcionalidad que se llama compra de boletos, porque, digamos, por aquí en Colombia, digamos, lo llama, en Salvador lo llaman quiero comprar un boleto, pero aquí uno le dice, oiga, es que yo quiero viajar a algún lado o quiero comprar un tiquete de avión. Entonces, digamos, todo ese tipo de elementos uno llega y los coge y los entrena. Después, entonces, finalmente, eso, digamos, ya es una red neuronal o un procesador de lenguaje que ya está como preconstruido y entonces me detecta el intent de lo que realmente quiere como tal el usuario. Eso, digamos, muchas veces se realiza como con redes neuronales entrenadas o también muchas veces compiten con este tipo de algoritmos finales que les quiero presentar que se llaman Ensemble. Ensemble es como coger ya digamos, puedo tener varios algoritmos árboles de decisión, support vector machines, un K-nearest neighbor, y yo lo que hago es agregarlos y colocarle cierto peso de forma tal que me saque cierta decisión. Entonces es como coger varios algoritmos chiquiticos y los uno con un algoritmo más grande que toma una decisión respecto a cuál utilizo para predecir y entonces los agrego y eso me da un resultado. Entonces, digamos que son algoritmos que hoy en día compiten, según el caso, con algunas redes neuronales. Hay cursos, mi invitación, digamos, a que no paren como tal de aprender este tipo de elementos si les interesa como tal el Machine Learning. Esta es una pequeña introducción, se queda, digamos, muy corta. Por ejemplo, digamos que hay algunos cursos que esta vez me tocó realizar, son de la plataforma Coursera. Por ejemplo, para el meeting me tocó realizar estos 5 cursos, digamos, comencé con este que se llama Data Analysis con Python. Es, digamos, muy básico y lo comienza, digamos, a guiar uno desde los algoritmos tradicionales, cómo se hace, digamos, un análisis para un conjunto de datos, porque, pues, digamos, yo les mostré como pequeños apartados del dataset, pero, pues, en este, digamos, ya van a tener como la guía en general del proceso. Después seguí con este Machine Learning with Big Data, que los guía como tal en la metodología. Hay una metodología que se llama AssumeDM o CrisDM de IBM, que se utiliza, digamos, para guiarlo a uno desde que usted tiene que concentrarse en conocer el negocio, recopilar las fuentes, tratarlas y todo eso, hasta que ya aplica los algoritmos cuando quiere realizar cosas relacionadas con predicción o toma de decisiones. En Big Data y adquisición y almacenamiento de datos se utilizan explicaciones de la plataforma Hadoop. En general, digamos que la plataforma Hadoop hay que tener pues cuidado con los elementos que uno utiliza porque hay algunos que, digamos, ya han ido como evolucionando.
Entonces, permite un almacenamiento de datos en masivo, o sea, está optimizado para tratamientos de datos masivos. Entonces, cuando se quieren analizar petabytes y todo eso, pues da respuestas en minutos, que pues digamos antes, tiempos atrás, uno obtenía como tal en días. Pero pues digamos que ya hay digamos que validar según la plataforma en nube que uno utilice, pues qué tipo de plataformas nos ofrecen, si ofrecen una plataforma Hadoop o si tienen el soporte de pronto para optimizar clusters con su propia plataforma. Es el caso, por ejemplo, en otro que se vio, digamos que es este que se llama Google Cloud Platform, donde nos enseñan algunos elementos de la plataforma de Google, como Big Data ML o el Big Data, el Big Data SQL para poder realizar procesamientos de forma masiva. Y el último curso, de pronto es como el más larguito, es como ganar una competencia de Data Science y aprendiendo de los Kaglers, que son como algunas personas que dictan el curso que están muy bien rankeados en Kaggle y que le permiten, digamos, como a uno a tener como algunas pistas para poder estar bien rankeado en problemas relacionados que han aparecido en Kaggle, y pues al final uno tiene que hacer un submit en una competencia contra sus mismos compañeros del curso. Pues digamos que la idea no es tanto competir, sino pues tener alcanzar, digamos, un buen nivel de predicción respecto a sus algoritmos. De eso le sirve, digamos, de igual forma, pues para que en sus problemas de la vida diaria, pues puedas ajustarlos o tengas la idea de las estrategias que se utilizan para ajustarlos de la mejor manera. No me resta más sino pues hacerles el quiz de finalización. ¿No les dijeron que había quiz? Bueno, digamos que no me resta más sino agradecerles pues por tomarse tomarse, digamos, el tiempo para podernos acompañar como tal en esta sesión. Hay un conjunto, digamos, de herramientas que también que se nombran en este conjunto de cursos, solamente pues digamos que yo les nombré como tal algunos. De pronto pues ya para finalizar, a ver, les voy a pedir un favorcito. De pronto sí, para cuestiones como tal del video, si pueden colocar en un segundito sus cámaras, digamos en un barrido, de pronto que no los vaya a incomodar tanto, solamente digamos es como para cuestión de la evidencia. Me piden una evidencia fotográfica en el curso, entonces si por favor pueden, no sean tímidos, digamos a la 1, a las 2 y a las 3 vamos a mostrar la cámara. Pero qué gente tan tímida. Leo, por ejemplo. Oscar, Paola. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, Gaby está saliendo las cámaras. Hola Andrés. Hola. Sí, tenía como decirte que hiciste un muy buen trabajo explicando como los inicios de lo que es el Machine Learning, y sería chévere Gracias. pues después profundizaras en lo que es la validación de de tal como los modelos. No sé, es que me fui en una parte y no sé si hiciste la aclaración sobre los accuracies. Sí, esa parte como tal me faltó, pero sí, digamos que la idea es como impulsarlos, digamos, también a nivel también de high-tech, pues bueno, Leo me dice, ¿cómo Leo? Cambie el Ah, diseño de la presentación de Meet para que aparezcan todos en cuadrícula. Ay, ¿cómo le hago eso? Ahí en los tres punticos le da clic y aparece cambio de diseño. Y escoge mosaico. Están todos. Y ahí sí Dale. aparece la. Pero Uy, termina de explicar lo excelente. que es. Buenas.
Sí, como pues la idea, digamos, también es como incentivarlos de pronto a nivel de high tech y a nivel como tal de cada uno en sus empresas, pues para, eh, o sea, de pronto si aprenden como un curso nuevo o algo así, pues tratar de contribuir a otras personas que se animen como a enseñarle como tal a otros. Es otro tipo de forma como tal de aprender. Digamos que muchas veces uno puede, digamos, aprender tomando como tal un curso, pero pues digamos que también uno lo refuerza haciendo las cosas y también lo refuerza muchísimo más si enseña a otros algo, digamos, como tal de lo que uno ha podido realizar. Entonces, pues digamos que la idea de pronto es que cuando tomemos este tipo de cursos o tengamos algunas iniciativas, pues también digamos como que le demos a otros y podemos de igual forma aprender entre sí. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarme este viernes. Muchas gracias, Andrés. Muchas Gracias. Andrés. Gracias. Gracias, Andrés. Los dejo descansar. Si tienen, o sea, yo les enviaré entonces el material de vuelta y el link como tal del artículo que utilicé como referencia. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego Hasta luego. a todos. Muchas gracias.